todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua, dice el Señor, y los que no tienen dinero, vengan y beban con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Today we celebrate Mass in Spanish. We'll have the readings in English, and we'll have a little bit of the homily in English as well. La misa va a ser ofrecida por Rafael Sandoval, por el eterno descanso de su alma. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus fieles, para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar, el agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar, el agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía baldear, pues habían crecido las aguas y no tocaban el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo del hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde llegan estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne y inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. A reading from the book of the prophet Ezekiel. The angel brought me, Ezekiel, back to the entrance of the temple of the Lord, and I saw water flowing out from beneath the threshold of the temple toward the east. For the facade of the temple was toward the east. The water flowed down from the right side of the temple, and he measured off 1,000 cubits, and had me wade through the water, which was ankle deep. He measured off another 1,000, and once more had me wade through the water, which was now knee deep. Again, he measured off 1,000, and had me wade, the water was up to my waist. Once more he measured off 1,000, but there was now a river through which I could not wade, for the water had risen so high, it had become a river that could not be crossed except by swimming. He asked me, "Have you seen this, Son of Man?" Then he brought me to the bank of the river, where he had me sit. Along the bank of the river I saw very many trees on both sides.
He said to me, "This water flows into the eastern district down upon the Arabah and empties into the sea, the salt waters which it makes fresh. Wherever the river flows, every sort of living creature that can multiply shall live, and there shall be abundant fish. For wherever this water comes, the sea shall be made fresh. Along both banks of the river, fruit trees of every kind shall grow. Their leaves shall not fade, nor their fruit fail. Every month they shall bear fresh fruit, for they shall be watered by the flow from the sanctuary. Their fruit shall serve for food, and their leaves for medicine." The word of the Lord. Thanks be to God. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque el fondo del mar caiga en los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. The Lord of hosts is with us, our stronghold is the God of Jacob. The Lord of hosts is with us, our stronghold is the God of Jacob. God is our refuge and our strength, an ever-present help in distress. Therefore we fear not, though the earth be shaken, and mountains plunge into the depths of the sea. The Lord of hosts is with us, our stronghold is the God of Jacob. There is a stream whose runlets gladden the city of God, the holy dwelling of the Most High. God is in its midst, it shall not be disturbed. God will help it at the break of dawn. The Lord of hosts is with us, our stronghold is the God of Jacob. The Lord of hosts is with us, our stronghold is the God of Jacob. Come, behold the deeds of the Lord, the astounding things he has wrought on earth. The Lord of hosts is with us, our stronghold is the God of Jacob. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Crea en mí, Señor, un corazón puro, y devuélvame tu salvación que regocija. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Bethesda, en hebreo con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logró llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. There was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem at the sheep gate a pool called in Hebrew Bethesda, with 5 porticos. In these lay a large number of ill, blind, lame, and crippled. One man was there who had been ill for 38 years.
When Jesus saw him lying there and knew that he had been ill for a long time, he said to him, "Do you want to be well?" The sick man answered him, "No, sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. While I am on my way, someone else gets down there before me." Jesus said to him, "Rise, take up your mat, and walk." Immediately the man became well, took up his mat, and walked. Now the day was Sabbath. So the Jews said to the man who was cured, "It is the Sabbath, and it is not lawful for you to carry your mat." He answered them, "The man who made me well told me, 'Take up your mat and walk.'" They asked him, "Who is the man who told you, 'Take it up and walk'?" The man who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away, since there was a crowd there. After this, Jesus found him in the temple area and said to him, "Look, you are well. Do not sin any more, so that nothing worse may happen to you." The man went and told the Jews that Jesus was the one who had made him well. Therefore the Jews began to persecute Jesus because he did this on a Sabbath. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hermanos y hermanas, entonces eso es lo por qué les animo para leer los salmos durante ese tiempo, porque es profética, ¿verdad? Lo que ofreció el Señor por medio de la misa. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. No hay ningún otro refugio. Por eso, si tenemos Él como refugio, por eso no tememos aunque tiemble y aunque el fondo del mar caiga en los montes. No importa lo que va a pasar, porque si tenemos a Cristo como refugio, nuestro futuro es seguro, ¿verdad? Porque nuestro futuro es en el cielo con el Señor. Y en este momento va a ser muy importante que nosotros, en estos tiempos de ser encerrados en nuestras casas, tenemos nuestras casas como lugares santas en buscar oración. Es la por qué les animo para download el app iBreviary, porque ustedes pueden orar los salmos como familias juntos. Es una buena cosa. Si no es posible, simplemente leer los salmos diariamente, porque son medicina por nuestras almas. Y habla las Escrituras hoy sobre agua espiritual que necesitamos. Y ese agua es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene del lado derecho del templo nuevo, que es Jesucristo, ¿verdad? Es importante que bebemos de esa fuente diariamente en oración personal, porque si lo hacemos vamos a experimentar esa paz que habla las Escrituras. A little bit just in English, it's really amazing, friends, how prophetic the Psalms are for us in the Mass. I hope that you heard it. I certainly did. God is our refuge and our strength, an ever-present help in distress. Therefore we fear not, though the earth be shaken and the mountains plunge into the depths of the sea. No matter what happens to us right now in our situation, if we are rooted in the Lord, we will find peace, because our future is secured. You know, and the scriptures speak about water, spiritual water that we all need right now, and that water is the Holy Spirit, right? There is a stream whose runlets gladden the city of God. God is in its midst and it will not be disturbed. God will help it at the break of day. Recognizing that if we're rooted in that stream, what happens to us is what happens in the prophet Ezekiel. We see that there are trees on both sides of the river and they are not discouraged even in the heat of day, because they are continually nourished from the fountain. You can't just put in your roots one day and say, that's enough, I'm going to pull them out. You got to keep your roots in the stream every day, and that's why we need to pray every single day. It's really important that we just be drinking freely from the Lord, because He is the new temple with the water coming out of His side that gets deeper and deeper the more we drink it. The more we drink of it, the more peace we experience, the more healing we receive. So don't be discouraged in these days, friends. It's important that we make sure that we take adequate time to pray. I really recommend that everybody takes at least a half an hour to pray. You have more time, I think, during spring break. Make it an hour. If you do a half hour in the morning, a half hour in the evening, it's a good thing. Some people asked me the other day if we could talk about how to make a schedule. Maybe I'll make a video on that for later on, of just saying, how do you plan out your day so that you have a good schedule. Maybe you've never done that before. We'll look at that. But it's important that you say, okay, we're going to work on that for ourselves, because we need to have a schedule. It's hard to do that, and so we're working on a schedule of programming for the parish.
And thank you for those who responded to our flock note, because there were some good suggestions you had, and hopefully by the end of today we'll have a good schedule for programs. And then I recommend after those programs are done that we get off of the computer, right? And we take time to be with each other, we take time to pray personally, because it's really important during these days. Hermanos y hermanas, si necesitan ayuda en hacer un horario por tu familia, ojalá vamos a tener un video para explicar cómo hacerlo. Pero es importante que después de ver los programas en el computadora o por YouTube o otras cosas, de que tenemos tiempo también por silencio afuera de nuestros dispositivos electrónicos, porque es posible perder todo el tiempo enfrente de la computadora buscando las noticias más recientes. Bueno, hermanos, una vez cada día es suficiente, porque más de eso y vamos a quedar locuras probablemente. Entonces, en ese tiempo es importante que mantengamos nuestras raíces en la fuente que es Cristo, y no simplemente tomar y retornar nuestras raíces. No, debemos que permanecer plantado firme en el río del Espíritu Santo, diariamente con oración. Si es media hora en la mañana, media hora en la tarde, bueno, pero es importante que tenemos ese tiempo como individuos y como familias para que tenemos la paz que buscamos. Ofrecemos nuestras peticiones por nuestra Iglesia para que puedan ser un refugio durante ese tiempo de ansiedad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que están en sufrimiento muy grande, especialmente por perder su trabajo, para que reciban esperanza durante ese tiempo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los enfermos y todos los que no tienen apoyo en ese momento, que el Espíritu Santo puede venir en sus hogares para dar consolación. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por toda nuestra comunidad y toda nuestra parroquia, para que podamos experimentar la paz del Señor por medio de oración y penitencia. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los muertos, especialmente por la intención de esta misa, Rafael Sandoval, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En este momento ofrecemos la letanía de San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, oye. Cristo, escúchanos. Cristo, escucha. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Causto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Solícito defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Prudente, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los pobres, ruega por nosotros. Honor de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Le constituyó el Señor de su casa y príncipe de toda su población. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia te has dignado elegir a San José, esposo de la Santísima Madre de tu Hijo,
y Padre putativo de Jesús, concédenos, te suplicamos, que al que veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle por intercesor en los cielos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será por nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado, para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal y se nos conviertan en alimento de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei, mortem tuam, annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Alicia y todos los santos, por cuya intercesión confiemos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad de tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Alejandro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Les invito a todos ustedes en sus casas para hacer un acto de comunión espiritual. En la descripción bajo del video hay un ejemplo de esa oración si lo necesita. This time I invite all of you to make an act of spiritual communion. There's an example in the description below this video if you need an example of the prayer. I just invite Jesus into your heart.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Oremos. Purifica, Señor, en tu bondad nuestro espíritu y renuévalo con tus sacramentos celestiales, para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer, después de la oración final, algunos minutos de adoración y bendición después. So after the final prayer, we'll do a couple of minutes of adoration and prayer together for an end to the plague, and then we'll do benediction. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinamos por la bendición. Concede, Dios misericordioso, que tu pueblo permanezca siempre entregado a ti y obtenga sin cesar de tu bondad lo que va necesitando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. O salutaris ostia, quae pannis ostium, bella premunt hostilia, dorove ferat simium, unitri hoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad de las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la amnistía celestial, con la fuerza que Dios ha conferido,
Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Alicia, ruega por nosotros. Tantum ergo sacramentum veneremur ceruit, et antiquum documentum noce datri tui, praestet fides supplementum sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti habutroque, compassit laudatio. Amen. Nos diste, Señor, el pan del cielo, y en sí contiene todas las delicias. Oremos. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, y experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles
Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Thank you all for joining us for Mass today, and please stay tuned for further announcements.